En el corazón del territorio wayuu, donde el desierto abraza al mar y el sol marca los caminos del tiempo, nace una tradición hecha de barro y espíritu, la Wayuunquerra. Más que una muñeca, es símbolo, es palabra, es raíz. Se ha levantado una niña, una Mahayut, se ha levantado, se ha sacudido su manta. A donde estaba de la arena, sacudió su arena y miró hacia los lados y miró de frente al mar, como queriendo decir: aquí estoy viva, estoy despierta, ya me conocen, ya me sienten. Y con esa arrogancia de Mahayut, de Jimora, de niña, que cuando la miran se sienta sola y está quieta. Y así es, esa magia de esa Wayuunquera, que comienza con Wayuunquerra, la maestra erguida con sus senos bien parados y su collar, enseñándole en la pierna a qué clan pertenecen ellas. En el Centro Educativo Integral Rural Uchito del Cabo de la Vila, niñas, niños, sabias, sabios y docentes se encontraron para revivir una herencia que no se escribe en libros, sino una historia viva del barro, de las manos, viva en memoria de las abuelas. La Wayuunquera es muy importante en las zonas indígenas porque es un juguete tradicional. Y los niños aprenden cómo es la forma de tener sus animales, el burro, el chivo, eso lo hacen, así como le dice a los niños que hicieron chivo, hicieron unas vacas, todo torcidas ahí, pero la hicieron. Y eso es importante que se aplique siempre en todas las escuelas, y si es escuela indígena, mejor todavía. La única con lo que no podemos meter es en las escuelas de los alijunas, porque la alijuna es otra tradición, es una muñeca de plástico, le regalan a sus niñas. Pero lo nosotros es propio, es natural, es una enseñanza al respeto, enseñanza de cuidarse la niña y jugar y con usar su mantica. La Wayuunquera usa su manta, usa su guayuco y así. Antes de que el barro toque las manos de las niñas, hay un gesto sagrado que antecede su creación. Los sabios y las sabias nos enseñan que no se toma del jagüey sin antes hablarle, sin pedirle permiso, porque el agua y la arcilla son espíritus vivos y hay que agradecerles. Se hace un pagamento, se ofrece la palabra, se reza con la mente y el corazón para que entregue su mejor barro. Solo así, con respeto, la tierra se ablanda y se deja moldear. Solo así, la Wayuunquerra nace con fuerza, con energía buena, con memoria limpia. Ese gesto ancestral nos recuerda que en la cultura wayuu todo está vivo, la tierra, el agua, el fuego y el viento, y crear es también un acto de equilibrio y gratitud. Fuimos para un agüey, cuando llegamos, para brindar la madre tierra, le brindamos un poquito de café, como para piñar de permiso para uno poder dar el barro. Como tú vas para Barranquilla y entras a una tienda, tienes que pagar. Obvio, así nosotros le pagamos a la madre tierra. Nosotros agarramos, echamos un poquito de café al agüey, después nos dijeron meter la mano para sacar el barro más duro, porque el agua no sirve. Guiada por la sabiduría de Dorile Cheto, las niñas wayuu aprendieron que la Wayuunquerra no es solo un juguete, sino una guía ancestral, una madre pequeña que enseña a cuidar, a respetar, que enseña a ser wayuu.
Su cabeza es animal, su cuello lleva un collar de dignidad, sus tatuajes cuentan la historia de su Irruku y la espiral marca el camino a Jepirra, donde el alma wayú retorna al origen. Ya le veo sentido porque no tenía forma de humano, o sea, no se le hacía cara de una persona, que era porque en realidad le faltábamos el respeto si hacíamos eso. Ya veo porque, o sea, de ahí aprendí que a la guayunquerra no se le tienen que hacer forma de personas al rostro, sino forma de un animal. Y aprendí que, aparte de nosotros las niñas, también los niños pueden jugar haciendo figuritas de animales y el guagua, que si tiene la posibilidad de hacerlo con barro o de conseguir la semillita, el fruto ese con que se hace. Bueno, yo hice una olla, para que sea de verdad, no sé casi, pero ayer aprendí a hacer un burro, hice un balón, mini balón. Angkin dawa hakastun dia dolira. Skira hingwe ali kan ko waktu hagahi. Tua waikat akid awan hiya semua yanner. Cada taller fue un acto de resistencia cultural, un canto colectivo a lo que somos y no queremos olvidar, al guaguay, un silbato de barro, protector del espíritu y compañero del viento. Gente que no llama y no me chinchica y no se chinchica y no pirata y chica de hachi. Muchica. No maca. Aún si no hay que tener a tierra en que da chica ya voy a vuelta para de hachi. Chica en ganar ya no maca. Senta capurao na misko con isma de no munenka. Ni asa chinchica en su kahagania. Wow, haka soto chikanchik. Ani hota ya. Rorita nalia, dorila tanali estomari hona, dorila cheto y pan. Haya kan tepich kan irwana, haya kan sugan korei kan suruka sotpa kaunera no moto hai trahemir ka terwayung kerka anas mai akira uste pitch sai ta hutin ti une wayu sumai esai mahiran tinsha no moto hai wayung kerka. El cierre fue la Yanama Cultural, un encuentro de corazones de orgullo y de celebración. Cientos de niñas y niños compartieron lo aprendido, guayunquerras vestidas con mantas coloridas, figuras de animales, el guaguay, cantos, juegos, sonrisas. Y en medio del desierto floreció la certeza de que la guayunquerra no desaparecerá, porque donde haya una niña guayú moldeando el barro, habrá memoria, habrá futuro, habrá una guayunquerra.